Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Esperamos 3 minutitos más y largamos, ¿sí?
Bien, acá estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los trata el frío? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a tomar asistencia y así comenzamos, ¿sí? Así también charlamos un poquito de cómo les fue con el práctico, con lo que investigaron, ¿sí? Bien. Daniela López. Damián Cuello. Presente. Bien. Joana Becerra. Presente, profe. Cristian Guzmán. Evelyn Serrano. Presente, profe, buenas noches. Hola. Ana Mamani. Bien, presente. Rocío Bustos. Santiago Zumbaño. Presente, profe. Condori Cecilia. Luz Díaz. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Sergio Rodríguez. Bien. Palma Oriana. Vega Laura. Presente, profe. Presente, profe. Bien. Delfín Romina. Presente, profe. Carolina Soruco. Presente, profe. Cazón Noelia. Presente, profe. Godoy Gemina. Presente, profe. Liz Tapia. Presente, profe. Silva Nancy. Mamani Nair. Valentina. Luisiana. Bien. ¿Quién faltó? ¿A quién lo nombré? Marisol Busto. Bien.
¿Alguien más? Rocío, sí, te nombré. Y te había puesto presente porque vi cuando ingresaste. Ana Mamani, ¿sos Ana Nair? Sí, profe, es la misma. Ah, bien, bien, bien. Bien, bueno, estamos todos. A ver, cuéntenme cómo les fue con el práctico de prueba. Con respecto a lo que investigaron. ¿Les resultó fácil? A medida de que iban investigando, iban leyendo, iban comprendiendo de lo que se estaba hablando. ¿Y? En mi caso, yo Sí, tuve que leer muchos conceptos porque al buscar en internet me salían muchos diferentes. Tenía que sí, leer y comprender y ahí ver si era lo mismo o no. bien. Bueno, en realidad yo les pedí el práctico, ¿sí? Para que más o menos ustedes vayan teniendo nociones de la cantidad de diferencias que podemos encontrar con respecto a la prueba, relacionándola, ¿sí? con distintos estudios o con distintas ciencias, ¿sí? Ahora bien, la prueba en sí, y con respecto a lo que nosotros hablamos, ¿sí? Es básicamente se inclina un poco a la parte legal, ¿sí? En donde nosotros habíamos tenido, ¿sí? O lo que más o menos habían ido leyendo o sacando ustedes, ¿sí? Para el práctico que yo les había pedido, nosotros teníamos que etimológicamente derivaba del latín, ¿sí? Como la mayoría de las palabras que conocemos en las ciencias, ¿sí? En donde, como les había dicho, derivaba de lo que era probatio o probations, ¿sí? Que a su vez derivaba de lo que era el vocablo probos, que significaba bueno, ¿sí? La prueba, definitivamente, en este caso, siempre hablando o relacionándolo con respecto a lo que es la criminalística, dependía mucho de la verificación que debía de tener con respecto a lo que era un juicio oral, ¿sí? Para así poder tener lo que sería la certeza de un juez con respecto a un hecho delictivo, ¿sí? Ahora, si nosotros lo dirigimos más netamente a lo que es la criminalística, vamos a decir que la prueba son los actos, hechos o efectos, ¿sí? Por lo que vamos a evidenciar lo que sería la participación de una o varias personas dentro de lo que sería un delito. La prueba en sí va a estar integrada por lo que serían las conclusiones y los resultados de los exámenes científicos que nosotros le vamos a realizar a lo que serían las evidencias, ¿bien?
que esto a su vez nos va a permitir a nosotros confirmar o desvirtuar alguna de las hipótesis que podamos haber creado, ¿sí?, en la investigación de un caso o una afirmación que ya tengamos. ¿Bien? Ahora, con respecto a lo que es la evolución histórica de lo que serían los medios de prueba, ¿sí?, porque nosotros vamos a hablar más de lo que serían los medios de prueba. ¿Alguien alcanzó a leer o a ver algo referido con lo que fue la evolución de lo que son los medios de prueba? Bien. No, yo no, profe. No. Bien. Es lo que nosotros, es en realidad de dónde deriva o cómo nosotros la podemos ubicar dentro de lo que sería la historia, ¿sí?, a lo que serían los medios de prueba o la prueba en sí, ¿sí? Nosotros vamos a tener antecedentes que van a datar básicamente desde la época en donde comienza la creación y, por ejemplo, todos los que tengan o crean lo que sería la religión católica, ¿sí?, vamos a partir de lo que sería el homicidio, ¿sí?, que hubo entre lo que sería Caín a Abel, ¿sí? Ahí nosotros ya vamos a tener una relación de lo que sería la criminalística y cómo viene desde hace ya muchísimo tiempo. Básicamente, sí, nosotros vamos a decir que viene de lo que sería, o su evolución comienza, sí, desde que existe el hombre, básicamente. ¿Bien? Ahora, acá voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Y voy a necesitar, a ver, antes que nada, ¿todos más o menos conocen la historia de Caín y Abel? Sí, profe. No. ¿No? Sí. No, Sí, profe. profe, yo muy poco. Bien, a ver, alguien que se anime a darnos un pantallazo de lo que es la historia de Caín y Abel. A ver, levante la mano quien más o menos se anima a más o menos comentar lo que sucedió. A ver. Damián. Sí, yo no recuerdo bien, pero yo no sé si Abel se dedicaba, puede ser a pastorear, no, Sí, sí, ajá, bueno, y su hermano mayor se dedicaba a la agricultura, lo único que sé, bien. lo Eso único. sería, eso sería por un lado. A ver, ¿alguien más? Carolina. No sé cómo es la historia. Bien. Pero básicamente nosotros cuando hablamos de lo que es cuando mencionamos a Caín y Abel, ¿sí?, estamos hablando de lo que sería un asesinato, ¿sí? Entonces ustedes para la próxima clase me van a investigar un poquito con respecto a este asesinato y no se inclinen tanto por lo que es la historia en sí, sino que a través de las pequeñas cositas que puedan encontrar van a generar una hipótesis de qué es lo que pudo ocurrir, ¿bien? Así, para la próxima clase,
hacemos tipo debate y vamos viendo las hipótesis que fue generando cada uno, ¿sí? En cuanto a este asesinato. O sea, lo que yo dije nada que ver, ¿no es cierto? Va inclinado por ese lado, pero aparte ustedes deberían de generar una hipótesis de por qué Caín mató a Abel, cuál fue el móvil o cuál fue el motivo de que se haya cometido este asesinato o este homicidio. Por la envidia que le tenía. Por la ofrenda, envidia. por quién tenía la mejor ofrenda o quién le ofreció la mejor ofrenda a Dios. Exactamente. Bueno, eso ustedes lo van a hacer por escrito, ¿sí? Van a generar una hipótesis cada uno de ustedes, por ejemplo. Van a comenzar contando quién era Caín, quién era Abel, qué lazo era el que los unía, ¿sí? Y qué llevó a uno, ¿sí?, a cometer este homicidio. ¿Bien? No me lo van a mandar, ¿sí? Pero la próxima clase lo vamos a debatir entre todos y vamos a ver quiénes fueron los que tuvieron, por ejemplo, la misma hipótesis o quiénes fueron quienes tuvieron distintas hipótesis y así lo vamos a ir debatiendo. Ahora bien, acá estábamos más o menos en lo que era la historia o la evolución histórica que tuvieron en realidad, sí, los medios de prueba. ¿Bien? Cuando hablábamos de este pequeño ejemplo que les estaba dando, ¿sí?, yo me estaba refiriendo también a lo que sería la etapa equívoca, ¿sí? Porque como toda ciencia, nosotros tenemos 3 etapas siempre, ¿sí?, en donde habla de lo que sería la evolución histórica, ¿sí? Tenemos una etapa equívoca, una etapa empírica y una etapa científica, ¿sí? Nosotros también vemos en cuanto a lo que es la evolución en sí de la criminalística, ¿sí?, e inclinándonos a lo que serían los medios de prueba, que teníamos, por ejemplo, que antes como por ejemplo se condenaban a los inocentes, ¿sí?, basándose en situaciones o en rasgos que tuvieran que realizaban como una pequeña base de datos, ¿sí?, en donde, por ejemplo, se guiaban por la parte antropológica de lo que sería la persona. En donde, por ejemplo, si había una persona que tenía una distancia más corta o más larga, por ejemplo, de una oreja a la otra, ¿sí?, ya la consideraban culpable en caso de que haya habido, por ejemplo, un robo. Se citaba a lo que eran a los presuntos o a los presuntos delincuentes, ¿sí?, y en base a eso se los estudiaba antropológicamente, y el que, por ejemplo, tenía algo distinto, que ellos no lo consideraban normal, ¿sí?, automáticamente se lo declaraba culpable del hecho en sí. ¿Bien? Esto era dentro de lo que estábamos en la etapa empírica, ¿sí? Cuando entramos a lo que sería la Edad Media, ¿sí?, encontramos lo que denominaban en ese tiempo el juicio de Dios, ¿sí?, que tenía que ver, como por ejemplo, con los sospechosos de una de las situaciones, ¿sí?, en donde ellos definían si era culpable o no, era de, por ejemplo, en una situación de robo, ponían a lo que serían los sospechosos, ¿sí?, los hacían que extrajeran algo de una olla
esta olla contenía agua hirviendo, ¿sí? Entonces les decían que introdujeran el brazo, retiraran lo que había ahí adentro. Después de esto se los curaba con agua bendita y se los vendaba, ¿sí? Posterior a esto, pasado un lapso de tiempo, que era el que consideraban los jueces en ese momento, ¿sí? Se retiraban las vendas. Si la persona no presentaba infecciones en esas heridas, era declarada inocente. En caso de que se realizaran, de que se le haya hecho alguna infección o algo por el estilo, era declarada culpable, ¿sí? Lo mismo sucedía con las mujeres que cometían adulterio, ¿sí? Eran tiradas al río en época de invierno, en donde hacía mucho frío, por ende el agua en los ríos era muy helada. Entonces sí, la mujer, primero, no se ahogaba y no contraía una pulmonía o no se enfermaba, era inocente. En caso de que se enfermara, terminaba siendo culpable de lo que había sucedido, ¿sí? Debido a que todo este tipo de situaciones o de formas, ¿sí?, para determinar la culpabilidad o no de una persona eran demasiadas y lógicas, ¿sí?, comienza lo que es la evolución de los medios de prueba. ¿Bien? Nos vamos entendiendo y vamos viendo cómo se va dando lo que sería la evolución, ¿sí? Después de todo este tipo de situaciones, ¿sí?, tenemos lo que es en donde entra, digámoslo de esa forma, la primera etapa, ¿sí?, que es la que la llaman confesión, en donde en este caso, sí, para obtener una confesión de que si era o no culpable del hecho del que se trataba de incriminarlo, sí, eran torturados, sí, hasta poder decir la verdad de lo que había ocurrido. Pero como sucedió con lo que era el juicio de Dios, no tuvo muchos efectos o muchos resultados, ya que muchas veces para dejarlos de torturar, muchos inocentes se declaraban culpables, ¿sí?, para así poder terminar con lo que eran esas torturas. Después de esto vamos a encontrar lo que es la denominada prueba testimonial, ¿sí?, que tampoco fue muy efectiva, ya que esta tenía una perspectiva más de lo que podía decir un testigo y, como pasa muchas veces, no siempre lo que dice un testigo es correcto. ¿Bien? Ahora bien, después, a medida de que empiezan a transcurrir los años, tenemos en el año 1700 aproximadamente, ¿sí?, lo que era en la zona de Inglaterra, se crea lo que es el primer cuerpo de detectives, el primer cuerpo de detectives de la historia, ¿bien?, que a la cabeza estuvo uno de los más famosos criminales que hubo en esa época, en ese tiempo, en lo que sería Inglaterra, que es Vidocq. Vidocq fue un ladrón, ¿sí?, que estuvo a cargo de estructurar lo que sería la policía secreta de ese país, ¿sí?, para lo cual se dejó asesorar, digamos, de esa forma, o se dejó
se dejó inculcar o dejó que contaran sus historias lo que serían los asesinos y criminales de ese momento, ¿sí? Para así poder determinar cuáles eran las pautas o las características, ¿sí? Que debían de seguir para así poder capturar a lo que serían los ladrones. Si bien es cierto, dentro de lo que sería esta pequeña historia que les estoy contando, tuvo muy poca popularidad, más allá que que se capturaron a más del 40%, ¿sí? De la cantidad de ladrones que había en esa época, pero esto, al tener, digamos, una baja popularidad por quienes eran los que lo habían asesorado, ¿sí? Se termina con lo que es esta policía secreta y es en donde comienza la siguiente etapa. Bien, que en esta etapa, estoy hablando de lo que sería la etapa empírica, acá se admite a lo que sería dentro de la policía a personas que ya no tuvieran lo que serían antecedentes penales y los cuales trabajaran muy bien o se desempeñaran muy bien dentro de lo que era este tipo de investigaciones, ¿sí? Pero también no tuvieron mucho éxito, ya que se basaban demasiado en lo que serían las pruebas científicas y en ese tiempo no tenían muchos utensilios o muchos elementos, sí, para poder desarrollar bien este tipo de habilidades. Entonces, como que es un poco como que eso retardaba un poco, ¿sí? Básicamente a lo que ellos estaban investigando. Entonces es cuando, gracias a estas primeras etapas que tienen ellos dentro de lo que es la investigación científica, ¿sí? Se destapa o pasan o elaboran, ¿sí? Métodos los cuales les ayudan un poco más a lo que era este tipo de investigación. Bien, acá es en donde ellos comienzan con lo que sería la búsqueda y la importancia de realizar exámenes a lo que son los elementos que se van encontrando dentro de lo que es el lugar de los hechos o el sitio del suceso, como le llamaban en aquellas épocas, ¿sí? Entonces, tras lo que es la evolución de lo que son los medios de prueba, es en donde comienza o surge lo que sería el concepto de que las cosas carecían de lo que es la sensibilidad y por lo tanto se debían buscar la verdad en cada uno de estos elementos que se encontraban o eran visualizados dentro de lo que eran el lugar de los hechos. Bien. Estamos, entonces, notan la diferencia entre cada una de las etapas y cómo van evolucionando lo que sería los medios de prueba, ¿sí? A través de los años. Sí, profe, se entiende. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún aporte en base a lo que ustedes fueron investigando con respecto a esto? Profe, la última etapa no entendí cuál era. Es la etapa científica, en donde están ellos, en lo que sería la etapa empírica, ¿sí? En donde comienzan a utilizar el método científico, pero no les es de mucha ayuda en ese momento por la escasez de elementos que ellos tienen para realizar
los exámenes, ¿sí? Entonces es cuando cierran lo que sería esta etapa empírica para así darle lugar a lo que sería la etapa científica por completo. Y en esta etapa científica es en donde ellos notan la importancia en sí que trae realizar lo que serían los análisis o los exámenes físicos, como decían ellos en esa época, a lo que serían los elementos o los objetos que encontraban en el sitio del suceso o lugar de los hechos. Ahora sí, profe, me quedó claro. Bien, perfecto. Bien. Yo dentro de el trabajo práctico que les había solicitado, les había pedido también de que me dijeran si prueba y evidencia eran lo mismo. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Uno se desprende del otro, uno necesita del otro para así podernos ayudar dentro de lo que es la investigación que nosotros realizamos. Nosotros muchas veces cuando leemos informes, ensayos, o quizás notas relacionadas con lo que sería la criminalística, ¿sí? Nosotros vemos que ponen como que si la prueba y la evidencia, sí, serían lo mismo. Básicamente sí tienen un papel importante en muchas áreas de lo que serían nuestras vidas, pero lo que quizás no nos sorprenda mucho es que nosotros tenemos un vocabulario relacionado con estos conceptos o como que también caracterizamos o decimos, ¿sí?, que son lo mismo, en base a lo que ustedes investigaron. Prueba y evidencia, ¿es lo mismo? Profe, no lo tengo bien claro, o sea, no son lo mismo, son diferentes, una lleva a la otra. Digamos, la evidencia, a mi criterio, es Sí, lo concreto, y las pruebas es o sea, es cada elemento a que lleva a la evidencia o al revés, ¿puede ser? sí. A ver, ¿algún compañero que haga su aporte? Yo cuando comencé la clase, ¿qué dije? Que la prueba sí corresponde a lo que sería el medio legal o está siempre más relacionado a la parte legal, ¿sí? O sea que la prueba nosotros lo tenemos como un elemento que lo usamos para tratar de demostrar algo, ¿sí? Un simple ejemplo, yo ahora, como ustedes me están viendo a mí, ustedes me ven que estoy sentada, ¿sí? Salvo que hayan prestado atención a lo que yo puedo manifestar como que yo estoy tomando mate, ¿sí? Pero ustedes necesitan de esa prueba, ¿sí? Y yo debo demostrárselas para así poderles demostrar que realmente estoy realizando la acción que les estoy diciendo, ¿sí? Eso en cuanto a la prueba. Ahora, la evidencia dentro de lo que sería el medio criminalístico o dentro de lo que es la criminalística, que es a lo que nosotros nos compete, ¿sí? Vamos a decir que es todo aquello que va a demostrar lo que sería una vinculación entre dos hechos o entre los elementos que hayamos encontrado dentro de una escena del crimen. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se En entendió? sí, sí, en todo caso en el lugar debería haber un mate. Claro. Y acá está.
Ahora, eso, cuando nosotros tratamos de diferenciar, ¿sí?, a lo que es la evidencia de la prueba. Pero dentro de esas sale una nueva palabra, que esa palabra es el indicio, ¿sí? Escucharon varias veces, calculo, nombrar o decir a alguien la palabra indicio, sobre todo los chicos que pertenecen a las fuerzas o similares. ¿Qué es un indicio? Son las pautas que dan, digamos, a las pruebas. Son las pautas previas que te dan camino, digamos, a las pruebas o algo así. Claro. Esto, la palabra indicio, ¿sí?, a diferencia de prueba y evidencia, que nosotros a prueba lo relacionamos más sobre el marco legal y la evidencia es a lo que nos compete a nosotros, ¿sí? El indicio se usa tanto en el marco legal y tanto en la criminalística. Y es lo que a nosotros nos da la sospecha, ¿sí?, de que hubo un hecho determinado en algún lugar. ¿Se entienden más o menos las diferencias de cada uno? Sí, profe. Porque en los trabajos que estuve viendo, de los que me enviaron, hay una o dos chicas nomás que son las que mencionaron al indicio, ¿sí? Que lo pusieron también en un cuadro comparativo y pusieron las características de cada uno y las diferencias. Bien, ahora, ¿por qué ustedes piensan que después de haber estado viendo lo que sería la cadena de custodia, ¿sí? Yo acá les abrí un paréntesis y comenzamos a ver lo que serían las pruebas o los medios de prueba dentro de lo que es la criminalística, en base a lo que ustedes investigaron, a lo que fueron leyendo. ¿Cuál es esa relación que podemos tener o nos une tanto dentro de lo que sería inspección ocular, cadena de custodia, que nos lleva directamente a lo que es la prueba en sí? ¿Y? ¿Usted quiere decir qué relación tiene la cadena de custodia con las pruebas? Exactamente. Con lo que hemos visto, o sea, la cadena de custodia se basa en las pruebas, o sea, si no tenemos pruebas, no tenemos cadena de custodia, porque es lo que nosotros tenemos que proteger en el caso de que haya un robo, un crimen o algo, es lo que nosotros tenemos que resguardar. Un delito en sí. Sería más Bien. o menos algo así. Sí. Aparte, nosotros en la clase pasada, dentro de lo que era cadena de custodia, estuvimos viendo también los tipos de pruebas o de indicios, ¿sí?, o de muestras o de elementos
que podemos encontrar dentro del lugar de los hechos, ¿sí? Y cómo sería su adecuado embalaje, rotulado y traslado, ¿sí? Cada uno de estos elementos de los que nosotros estábamos hablando, ¿sí? Están relacionados dentro de lo que son los medios de prueba, ya que dentro de estos nosotros tenemos del tipo de prueba instrumental, del tipo de prueba testimonial y lo que sería la prueba confesional. ¿Bien? En donde cada uno de esos sí se van a desprender a lo que sería la prueba pericial, que a su vez este tipo de prueba va a tener lo que sería una prueba informativa, la cual posterior a esto nos va a hacer a nosotros generar lo que serían las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, del por qué se encontraban estas pruebas ahí, y a su vez darle un valor a cada una de estas pruebas, ¿sí? Esto va a tener que ver con el práctico que ustedes van a realizar, ¿sí? Para la próxima clase, que hay un elemento, ¿sí? Con el que Caín asesina o mata a Abel, ¿sí? En donde ustedes van a ir desde ahí, sí, generando la hipótesis de por qué utiliza ese elemento, ¿sí? Y no otro, por ejemplo, ¿sí? Más o menos se va entendiendo. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo a ustedes les digo la palabra pruebas indiciarias, ¿qué tomarían ustedes por una prueba indiciaria? Las primeras pruebas. Sí, va por ahí, bien. ¿Puede ser alguna marca o señal de del suceso, o sea, lo que haya pasado? Sí. ¿Alguna huella que haya quedado ahí? Bueno, algún instrumento, algo con el que ya haya cometido el delito. Sí, va por ese lado. Las pruebas indiciarias, sí, básicamente a nosotros nos van a dar o las vamos a encontrar relacionadas en cuanto al tiempo y al espacio, ¿sí? En el que sucedió el lugar de los hechos, ¿sí? Y dentro de estas nosotros vamos a tener tres formas. La primera van a ser las que están originadas por lo que sería la acción humana, que pueden estar originadas o las vamos a encontrar, ¿sí? Sobre objetos para cometer lo que sería el delito, dejando signos, ¿sí? O señales o rastros, como recién mencionaba su compañera, en donde, por ejemplo, nosotros los podemos encontrar en una puerta, en una pared, en caso de que se haya trepado, en una ventana, ¿sí? Después, otra de las formas, sí, van a ser aquellas evidencias que son consecuencia de actos violentos cometidos directamente contra la persona como móvil delictivo principal, ¿sí? Esto puede ser una herida, una mancha de algún fluido biológico, una marca de mordedura, ¿sí? Y el último tiene que ver con los objetos o las cosas que se abandonan o se caen o se pierden dentro del lugar de los hechos, ¿sí? Como puede ser un teléfono celular, o quizás puede ser un arma blanca o un arma de fuego. ¿Bien?
esto sería más o menos en cuanto a las pruebas indiciarias. Bien. En cuanto a las condiciones que deben de presentar este tipo de pruebas para nosotros poderlas denominar pruebas indiciarias, tiene que ver con, tienen que estar relacionadas, ¿sí?, con respecto a las tres formas que fui mencionando recién, y aparte deben de ser reales, o sea que deben de estar específicamente dentro de hechos físicos, verídicos o verdaderos, ¿sí? Deben de ser concurrentes, o sea que tienen que ser varios y nosotros poderlos calificar, o sea que deben de ser calificativos, ¿sí? Inequívocos, que no nos deben de dar lugar a nosotros de dudar, ¿sí?, o de que sea un error. Determinantes en donde se pide que tengan una relación directa con lo que es el delito en sí. Ahora, bien, algunos de ustedes, yo la clase pasada les había consultado, en la primera clase les había consultado del tema de que al llevarlos a ustedes a elegir, ¿sí?, realizar este curso, o que les haya llamado la atención de realizar lo que sería este curso, algunos me contestaron que era por el tema de que trabajaban en las fuerzas, como que necesitaban también interiorizarse un poco más con respecto a lo que es la criminalística y el trabajo que realiza la criminalística. Y otros mencionaban también que les ha llamado la atención, quizás por haber estado viendo alguna serie o alguna película, ¿sí? Ahora bien, no sé si les pasa a ustedes habitualmente, que calculo que sí, que muchas veces cuando estamos viendo, por ejemplo, una película en donde haya habido un robo o un homicidio, lo primero que empezamos a plantearnos, o si es que la estamos viendo con alguien, comenzamos a generar hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado sin que en la película se haya realizado el desenlace y se haya descubierto quién fue el que realizó dicho acto o dicho delito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto que nosotros comenzamos a plantearnos y comenzamos como a hacernos la película en nuestras cabezas para determinar qué es lo que pasó? ¿Teoría? Sí, teoría o hipótesis, ¿sí? Las hipótesis se desprenden mucho y nosotros las realizamos mucho, ¿sí?, en cuanto al delito, sí, que estamos investigando. Nosotros vamos a tener como una primera hipótesis y en base a esa hipótesis, sí, van a ir saliendo como subhipótesis que a medida que nosotros vayamos realizando lo que sería la investigación en sí, descubriendo lo que serían huellas y cada una de las muestras que vamos teniendo dentro del lugar de los hechos, nos van a ir achicando todo lo que serían esas hipótesis que nosotros fuimos planteando, ¿sí?, hasta quedarnos con una sola, y posterior a esto nosotros llegar a lo que sería la verdad de lo que ocurrió dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Por eso yo muchas veces les digo que tienen que ser súper curiosas al momento de
realizar o de comenzar a realizar lo que sería la investigación dentro del lugar de los hechos, porque esa curiosidad que ustedes van teniendo nos va a ayudar a generar las hipótesis para así poder descubrir qué fue lo que realmente pasó dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? O sea que, básicamente, cuando nosotros comenzamos a formularnos lo que serían las hipótesis, para que nosotros podamos tener hipótesis, tiene que haber, o tenemos que ir recogiendo dentro de lo que es el lugar de los hechos, cada uno de esos elementos que vayamos encontrando, los cuales nos van a servir a nosotros de apoyo para poder ir fundando o ir creando lo que serían nuestras hipótesis. ¿Bien? Ahora, ¿qué es una hipótesis? Es una idea previa a lo que realmente puede llegar a ser el hecho en sí, concreto. Claro. Sí, continúa. No, es un preconcepto de lo que puede llegar a ser. Claro, Es la idea que se Un plantea. conjunto de dudas, de preguntas. Bien, sí. Básicamente, la hipótesis es como lo anterior, ¿sí? O la preposición, ¿sí? Que vamos a formular a través de, en nuestro caso, la recolección de la evidencia de los indicios o de los vestigios que se hayan dejado dentro de lo que es el lugar de los hechos, para luego verificar y así poder llegar a lo que sería la verdad a través de la utilización de lo que es el método científico, ¿sí? Dentro de lo que es una hipótesis, para nosotros convertirla en realidad a esta hipótesis, sí o sí debemos pasar por lo que es la utilización del método científico. ¿Bien? Y acá nosotros como auxiliares dentro de este mundo, ¿sí? De la criminalística, nosotros al momento de comenzar a realizar lo que sería la investigación dentro de lo que es el lugar de los hechos, vamos a sí o sí realizar por escrito cada una de las hipótesis que nos vamos a ir formulando o vamos a ir creando, ¿sí? A medida que va avanzando lo que sería el descubrimiento de lo que sucedió dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Bien? Son sí o sí son como tipo exámenes, ¿sí? Objetivo de lo que son las evidencias, ¿sí? Para así poder ir interpretando lo que sería el origen y cómo se fueron produciendo, por ejemplo, huellas y los vestigios, ¿sí? Esto a nosotros nos puede ayudar o va a ser en realidad al fin de podernos plantear, ¿sí? Lo que serían las diferentes hipótesis como un punto de partida dentro de lo que pudo haber sucedido en el lugar de los hechos. ¿Bien? Ahora, ¿ustedes qué piensan? Que dentro de esta formulación de hipótesis, nosotros deberíamos de tener una estructura en cuanto al pensamiento de lo que pudo haber ocurrido. No, puede variar debido a las circunstancias. Se puede desviar la investigación por distintas dudas que puedan surgir.
Bien. Eso puede ser por un lado, pero nosotros sí o sí, dentro de lo que es esta creación de hipótesis, vamos a tener como una cierta estructura que no es necesaria seguirla, sí, pero sí nos va a ayudar a nosotros al momento de ir realizando las hipótesis y de ir conociendo lo que sucedió dentro del lugar de los hechos, que tienen que ver con lo que es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es el razonamiento deductivo vamos a estar hablando de lo que sería una verdad universal, ¿sí? Y a su vez una verdad singular, que va a estar relacionado con lo que es la conclusión o el desenlace de lo que pudo haber ocurrido dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Y dentro de lo que es el razonamiento inductivo, vamos a estar hablando de varias verdades, pero a su vez singulares, ¿sí? Que van a tener que ver con lo que es la conclusión de lo que sería la relación de todas las partes que nosotros encontramos dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Estamos? Bueno, eso es todo lo que les estuve hablando el día de hoy. Ustedes van a poder irlo más o menos interpretando a medida que vayan avanzando dentro de lo que sería el práctico que les pedí. Que, repito, ¿se entendió qué es lo que más o menos tienen que hacer con respecto a lo que fue la muerte o el asesinato de Abel? Abel sería. Sí, profe, sí, se entendió. Sí, bueno. Ahora les hago una consulta. Los power que yo les estoy mandando al grupo, ¿ustedes los pueden visualizar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien, porque tenía esa duda, porque intenté abrirlos en otra compu y no estaba pudiendo hacerlo. Por eso quería saber si es que todos podían verlos bien. Le pregunto, profe, ¿solamente el PowerPoint es para la segunda clase que no se pudo grabar sería suficiente? Porque en las clases se explaya mucho más. No, eso ya les voy a armar, sí, otro apunte. Ese los voy a enviar junto con el de esta clase, ¿sí? Que esta clase va el Power y va un pequeño apunte también. Bueno, gracias. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Una consulta? Está bien. Bien, antes que me olvide, recuerdan que yo les había dicho que vayan armando también como un glosario en cuanto a las palabras que nosotros vamos utilizando. Las primeras palabras que van a ir colocando y van a ir poniendo cada una de sus definiciones para que vayan sabiendo qué es cada una son prueba, evidencia e indicio, ¿sí? Que a esto pueden agregarle lo que es criminalística y cadena de custodia. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces, bien, eso sería entonces por la clase del día de hoy, ¿sí? Yo les envío el material y posterior a eso cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerme, no duden en preguntarme, ¿sí? Bueno, profe, bueno. Listo, entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe.